Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma. Tras el reciente proceso electoral en Venezuela en las elecciones regionales del 15 de octubre, los votos que obtuvo el chavismo no concuerdan con los números de estados que ganó. Y es que las dudas de la oposición política y también la oposición social del país despiertan en un contexto numérico en el que, según un análisis de Eugenio Martínez, periodista experto en elecciones, los resultados de estos comicios deben ser vistos desde dos enfoques: el voto nacional y la cantidad de estados obtenidos por parte del oficialismo. Es precisamente allí donde radica el análisis de unos resultados que hasta el cierre de esta edición son cuestionados a nivel nacional e incluso por Estados Unidos, Panamá, Francia, Canadá y la Unión Europea. Sin embargo, países como Bolivia, Nicaragua y Cuba se pronunciaron a favor de los resultados al expresar su alegría por la consolidación de la revolución bolivariana, así lo llamaron, con base en la totalización del porcentaje de participación registrado por el Consejo Nacional Electoral, que fue de un 61,14%, el chavismo obtuvo 5.571.859 votos, es decir, el 54% del electorado que participó. La oposición ganó 4.853.353 votos, es decir, un 46% de los sufragios. El total de participación nacional fue de 10.425.212 votos de 18.094.065 electores habilitados para las regionales para votar, según el más reciente corte del registro electoral del CNE. A pesar de haber ganado 17 estados de 23, cifra que se actualizó a 18 con la proclamación del candidato por el estado Bolívar, Justo Noguera, como gobernador del oficialismo, y según aseguró el propio presidente Nicolás Maduro, tras haber ganado el 88% de los municipios del país, el PSV le ganó a la MUD por una ventaja de apenas 719.506 votos, es decir, solo un diferencial del 9%. La brecha entre el 54% del voto nacional para el PSUV y su victoria territorial del 75% de los estados es de apenas, o mejor dicho, de un amplio 21%, pero el diferencial de ventaja por voto nacional es de 9%. Según la MUT, hubo un total de 90.537 votos nulos, se le añade eso, y también se le suma que a 1.080.000 electores, según la oposición, se les impidió u obstaculizó el sufragio en centros históricamente favorables a la oposición. Aunque el CNE había informado el pasado 30 de julio en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente que el oficialismo captó 8.089.320 votos en ese proceso, para estos comicios regionales habría perdido 2.517.461 apoyos en 3 meses. En contraposición, también llama la atención que luego de haber obtenido 7.535.259 votos en el plebiscito del 16 de julio, la oposición haya disminuido para este proceso comicial un total de 2.681.906 apoyos tras su medición electoral más reciente, que fue 15 días antes de la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo. En este proceso de las elecciones regionales, la abstención estuvo marcada por un 39%, lo que implica que 7.668.853 venezolanos no votaron en las regionales, y la oposición perdió 2.2 millones de votos en comparación a las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. Por lo tanto, tanto el PSV como la MUD, oficialismo y oposición, perdieron apoyo electoral tras sus procesos más recientes, pero al ser el oficialismo el vencedor, ese número o esa cifra de voto nacional en el que le sacó ventaja el PSV a la oposición, según el CNE, de 9%, es muy mínima para haber ganado un 75% del país, 88% de los municipios, y entonces la brecha se amplía del 54% de voto nacional y el 75% de los estados, 21% de diferencia entre dos cifras que deberían estar moderadamente niveladas para poder tener
cierta coherencia numérica en cuanto al análisis proporcional de los datos electorales proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. Este es el panorama aritmético, numérico y electoral de los resultados del CNE de estos procesos, de este comicio, estas elecciones regionales del 15 de octubre que marcarán la pauta en los eventuales y potenciales escenarios políticos que se avecinan en Venezuela próximamente.